Buen día. A nombre del comité organizador de la Expo PYME 2020 edición virtual y CAINTRA Nuevo León, agradecemos su asistencia a este panel titulado Expectativas económicas para las pymes 2021. Mi nombre es Mario Parga y el día de hoy estaré con ustedes moderando este espacio. Es un placer para nosotros contar el día de hoy con distinguidos expositores participando en esta conferencia. A continuación, daré lectura de una breve semblanza de su trayectoria para continuar con su exposición. Joana Chapa, directora del Centro de Investigaciones Económicas de la UNL. Es doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones por la Universidad de Barcelona, licenciada en Economía por la UNL. Sus principales áreas de interés son modelos multisectoriales, crecimiento económico y finanzas públicas. Cuenta con alrededor de 50 publicaciones, ha participado en investigaciones financiadas por el Colmex, el SAT, la CEMIC, la Fundación Volkswagen, Fondo Sectorial y Mujeres CONACYT, entre otros. Segundo lugar del Premio Nacional de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en 2016. Es premio de la investigación UNL en el área de ciencias sociales en el año 2004, 2006, 2009, 2010 y 2020. Y es primer lugar del premio CIE UNL en 2012, 2014 y 2016. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, profesora de la Facultad de Economía de la UNL y directora del Centro de Investigaciones Económicas de la misma institución. Juan Carlos Moreno Brit tiene un PhD por la Universidad de Cambridge, maestro en Economía por el CIDE y licenciado en Matemáticas por la UNAM. Es profesor titular de la Facultad de Economía de la UNAM, tutor de doctorado y maestría, además de ser investigador nacional. De 2000 a 2015 fue director adjunto y coordinador de investigación de la sede en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, donde se incorporó después de 5 años como investigador asociado del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard. Ha publicado múltiples capítulos y artículos en revistas internacionales y ha sido consultor de organismos internacionales y financieros, conferencista en numerosos foros internacionales. Es miembro del grupo Nuevo Curso de Desarrollo UNAM, International Development Economics Associate, Trinity College Cambridge y cofundador de la World Economic Association, presidente del Consejo Directivo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria CIEP, miembro del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo en UNAM y del Consejo Técnico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado CESP. Jorge Martínez es director de MG Risk Consulting Associates. Cuenta con un máster en Economía Aplicada por la Universidad de Pensilvania Wharton Tech, maestría en Administración especializada en Finanzas por el ITESM y especialización en Administración de Riesgos, Valuación y Finanzas Corporativas. Durante su trayectoria ha tenido diversos puestos directivos en el Instituto de Investigación Aplicada de Finanzas, Think Tank EGADE, EGADE Tech de Monterrey, Banorte Generali, MG Capital, entre otros. Asimismo, ha ocupado diferentes cargos como consejero asesor y socio en empresas y entidades como Banco del Bajío, eFactor Network, Financiera Trinitas, Fondo Celera México, Afore Firme Bajío, Inbank, el Latin Institute of Finance, entre otros. Profesor en diversas universidades de México y otros países. Expositor en más de 300 seminarios alrededor del mundo, más de 30 publicaciones académicas en journals internacionales y series de working papers en universidades de prestigio internacional. Más de 20 años como editorialista de negocios en el norte con la columna Riesgo y Valor y colaboraciones con diversos medios como CNN. Antes de comenzar, les recordamos que pueden compartir sus preguntas a nuestros expositores a través del chat de la plataforma y posteriormente tendremos una ronda de preguntas al final de esta sesión. Como primera expositora tenemos a la doctora Joana Chapa. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Mario. Un placer estar aquí con todos ustedes. Un honor compartir el panel con Juan Carlos, con Jorge. La verdad estoy muy contenta. Voy a compartirles a continuación la presentación. Hagan de cuenta que estamos viendo. Hagan de cuenta que voy a platicarles sobre trabajos que hemos estado realizando. Permítanme un momentito. Creo que listo. Ahí está. Bien. Bueno, pues voy a permitirme compartirles trabajos que hemos estado haciendo en el CIE sobre el impacto económico del COVID-19 para tomar así la perspectiva de lo que ha sucedido en este año, que la verdad sinceramente es algo pues abrupto, sin precedentes, y después compartirles perspectivas económicas para el 2021. El contenido es el siguiente. Primero que nada, pues platicarles un poco sobre lo que sucedió de manera inmediata sobre empleo, valor agregado.
después pasar a algo ya más de mediano plazo, impacto sobre ingresos y pobreza. El comportamiento más reciente que han experimentado indicadores que considero relevantes y que nos dicen algo sobre que el impacto desigual que tiene esta pandemia. Y finalmente entrar todo en la materia de los pronósticos para el 2021, tanto a nivel internacional como para México y para Nuevo León, y finalmente compartir algunas reflexiones. Muy bien, me voy a ir allá en el recuento de los daños, como quien dice. Vamos a empezar en mayo. Después de finales de marzo, en donde el gobierno federal declara pues, el paro de actividades, pues hagan de cuenta que nosotros iniciamos a tratar de analizar qué es lo cómo nos íbamos a ver afectados. Y bueno, obviamente no había nada de información. Lo que hicimos fue analizar las actividades económicas y ver cuáles eran esenciales y no esenciales, y tratar de cuantificar qué tanto nos podía llegar a afectar el paro de actividades. Y establecimos un modelo que permite retratar todo lo que es la cadena de suministro a través de los sectores económicos. Y un sector económico como el automotriz le pegas, pues haz de cuenta que este modelo calcula también cómo se ven afectados todos los sectores que proveen a la industria automotriz. Entonces, pues establecimos escenarios plausibles, 100% en las actividades que sabíamos que se iban a parar completamente, así al 100%, y 50% para todo el resto, y con este modelo pudimos identificar impactos en valor agregado y empleo. Y bueno, encontramos impactos para Nuevo León del 26.5% en abril en el valor agregado, para México del 23%, y en el empleo el 33% de la población ocupada en Nuevo León en condición vulnerable y el 28% de la población ocupada de México en condición vulnerable. ¿Qué nos referimos a condición vulnerable? Pues de que podían ser despedidos, se les podía bajar la jornada laboral o podrían tener a lo mejor algún ajuste en sueldos. Y una de las cosas importantes es que especialmente para México, la mayor parte de estas personas que se encontraban en situación vulnerable pertenecían al sector informal, que es una de las cosas que hemos estado observando con los datos que ya después ha sacado INEGI. En esos entonces había estudios para Estados Unidos que manejaban números similares, impactos de alrededor del 21.6% en el PIB de Estados Unidos y 23% en el empleo. Y fíjense que de hecho el INEGI hizo una encuesta que se llama la COVID-ML para tratar de cuantificar el impacto sobre el mercado laboral en abril. Nada más que obviamente como estábamos en restricción de movilidad, no se podían hacer encuestas directas a los hogares, y lo que hicieron fueron encuestas telefónicas a personas mayores de 18 años. Y ellos encontraron con esta encuesta que alrededor del 20% de la población ocupada en México se encontró en suspensión de actividades por causa del COVID en abril. Entonces los números por ahí andaban. Podríamos hablar entre 20 y 30% del empleo comprometido o en condición vulnerable. En términos de sectores, los sectores más afectados en términos de valor agregado: maquinaria, equipo de transporte eléctrico y electrónico, todo lo que son los líderes de exportación por la interrupción en las cadenas de suministro y porque hubo paro de actividades tanto internacional como nacional. Construcción, comercio, restaurantes y hoteles, ya sabemos, entretenimiento, los sectores en donde hay contacto que se requiere o que hay contacto tanto persona con persona o masivamente. Y en el caso, en términos de empleo, pues muy afectados sectores muy intensivos en trabajo: el sector de mantenimiento, reparación, instalación y limpieza del hogar, construcción, comercio, restaurantes, hoteles y de nueva cuenta el líder de exportación. Así íbamos las cosas en mayo. Nosotros en el CIE traíamos, considerando una recuperación tipo V, un crecimiento del PIB para Nuevo León de un 9.05% y para México del 8.5%. Para el cierre del 2020, cuando estábamos en mayo. Después, en julio, nos planteamos otras preguntas y dijimos, bueno, ¿qué le va a pasar al ingreso de los trabajadores? ¿Qué le va a pasar al ingreso de los dueños de las empresas? ¿Cómo se puede afectar la pobreza? O sea, ya nos estábamos cuestionando que esto iba a tener problemas serios y que iba a terminar afectando el bienestar de los hogares. Entonces, de esa manera planteamos un modelo que retrata las relaciones económicas entre empresas y familias. Hagan de cuenta que aquí lo voy a tratar de explicar de una manera sencilla, pero lo que viene siendo el impacto inicial
por el paro de actividades y por la caída en la demanda. Lo introdujimos en este modelito, y lo que hace el modelito es de que los sectores económicos se ven impactados porque pues hubo paro de actividades y disminuyen su producción, pero como disminuyen su producción, pues obviamente también contratan menos trabajadores y también rentan menos capital, y por consiguiente las familias obtienen menos ingreso. Pero al tener las familias menos ingreso, pues demandan menos bienes y servicios, que los sectores económicos son los que los venden. Entonces, al fin de cuentas, los sectores económicos otra vez pues contratan menos trabajadores, rentan menos capital y le pegan al ingreso de las familias. Este modelito encuentra una convergencia en todo en este cadenita de efectos que les estoy platicando, y se maneja un impacto final sobre ingreso, y nosotros también manejamos un impacto final sobre pobreza. Les voy a contar cómo lo hicimos. Lo que hicimos fue calcular lo que se llama la sensibilidad de la pobreza ante cambios en el ingreso. Lo hicimos para el caso de México, y algo bien interesante, lo que encontramos es que la pobreza es altamente sensible a cambios en el ingreso promedio. Si el ingreso promedio se reduce en 1%, la pobreza incrementa en 2 puntos porcentuales. Entonces quiere decir que más que reacciona, por decirlo así. Entonces, ese modelito económico que les platiqué con este cálculo de pobreza los utilizamos pues para tratar de sacar un diagnóstico de qué tanto se podían ver afectados sectores económicos, diferentes tipos de trabajo, cómo se afectaría el ingreso de los dueños de las empresas, y cómo se afectaría la pobreza. Y bueno, aquí les presentamos los resultados. Encontramos un impacto en valor agregado entre 8.5 y 8.7%. Los sectores más afectados son prácticamente los mismos que ya les había platicado. Los líderes de exportación, el sector de construcción también se ve muy afectado. Pero lo que se nos hizo bien interesante de este ejercicio es que sale que los trabajadores menos educados son los que se ven más afectados. Nos sale que, por ejemplo, los trabajadores con primaria completa se cae su ingreso en un 11%, bueno, sí, alrededor de un 11%, tanto primaria completa como incompleta. Mientras que los trabajadores con educación superior y superior, que serían los más educados, su ingreso se cae 6.4%. O sea, es una diferencia impresionante. En el caso de los negocios propios, por ejemplo, que son los trabajadores independientes, 9.6%, pues alrededor de un 10%, y los dueños de las empresas 10.6%, obviamente por la caída en la actividad económica tan fuerte que hubo por el lado del sector empresarial. En el caso de la pobreza, pues hagan de cuenta que tomamos como base lo que sería el último cálculo que manejó el Coneval, que fue del año 2018. Para el caso de México, el ingreso, nivel de esta pobreza, esta definición de pobreza, es todas las personas que no alcanzan a comprar su canasta alimentaria. Le llaman línea de pobreza extrema por ingreso. El 2018 para México era 16.8%. Si nosotros aplicamos todo el modelito y el cálculo de la sensibilidad y todo esto, nos lleva a un incremento en el nivel de pobreza de 3.05 puntos porcentuales, lo que implica que si suponemos que tenemos 128 millones de personas, son 3.9 millones de pobres más. O sea que no es nada despreciable. En el caso de Nuevo León, si aplicamos la sensibilidad de la pobreza ante cambios en el ingreso que calculamos a nivel nacional, tendríamos que la tasa de pobreza incrementaría de 3.1 a 3.6%, lo cual implica un aumento en la cantidad de pobres de 30,000, o sea, 30,000 pobres más en Nuevo León. Y bueno, hagan de cuenta que así íbamos en julio, y después en septiembre y octubre, que es en estos últimos meses que hemos estado haciendo, pues hemos estado analizando cómo, si se ha recuperado la actividad económica. Aquí les comparto, por ejemplo, algunos datos que considero muy relevantes o indicadores de cómo se han comportado. Desafortunadamente todavía no tenemos el del tercer trimestre, pero nosotros consideramos que va a tocar, que donde tocó fondo fue en el segundo trimestre, con una caída anual del 18.7%, pero actividad industrial, manufactura y confianza al consumidor, actividad industrial y manufactura, el último dato disponible es de agosto, y en confianza al consumidor en septiembre.
Pero ahí lo que observamos es que las caídas andan en un dígito, o sea que ya se está recuperando la cosa, ¿no? Actividad industrial, una caída 8.4% de agosto de este año con respecto a agosto del año pasado, manufactura 3.9% y confianza del consumidor 9.1%. Pero la inversión fija bruta, que el último dato es de julio, no se recupera. O sea, estamos hablando de que la caída, si bien mayo fue cuando tocó fondo, la caída todavía está en dos dígitos, 21.2% comparando julio de este año con julio del año pasado. Ustedes saben que la inversión fija bruta empezó a caer desde finales del 2018 por todo, pues el quiebre fue especialmente cuando el gobierno federal canceló el aeropuerto, ¿verdad? Eso manejó una muy mala señal y la inversión se empezó a deprimir de manera impresionante. Y bueno, esta sinceramente sí es algo muy preocupante que se está observando. Exportaciones, aquí les puse un ejemplo que es el dato que acaban de sacar en septiembre de exportaciones de vehículos pesados, caída de dos dígitos del 15.6% comparado con el año pasado, y donde todavía pues estamos en caída de dos dígitos y que están bien fuertes, es en todo lo que son visitantes internacionales y divisas que entraron al país, que es el tema del sector turismo, que obviamente pues es uno de los sectores más afectados, pues porque todo el mundo tenemos miedo de viajar y obviamente este sector se va a tratar en recuperar. Tocó fondo en abril, que en abril fue donde tuvo la caída más fuerte, pero todavía no se ha podido recuperar. Entonces, si bien vemos señales de recuperación, aún falta que la economía termine de agarrar la senda que teníamos antes. Y bueno, en este contexto, pues sí vemos impactos muy fuertes y de después donde se va suavizando la cosa y estamos recuperándonos, ¿no? ¿Qué es lo que lo que nos dicen los organismos internacionales cómo ven a la economía al final del año y qué esperan para el próximo año? Primero que nada, alertan mucho que esto, digo, todos lo sabemos, la incertidumbre es altísima. Mientras no haya una vacuna, mientras todavía se siga manejando peligros de segundo brote, esto pues obviamente nos tiene bien comprometidos, ¿no? En el tema de pronósticos. Y alertan algo que yo considero bien relevante apuntarlo, que es que las economías más golpeadas van a ser aquellas con una alta dependencia al comercio internacional o alta dependencia al sector turismo o con niveles altos de informalidad, como es el caso de México. ¿Por qué la informalidad es relevante en este punto? Porque el trabajo informal o la actividad informal se lleva a cabo de persona a persona. Generalmente está presente en sectores en donde hay mucho contacto y es por ello que sí se comprometen mucho en un contexto en donde tengamos restricciones de movilidad. Y bueno, aquí les pongo los pronósticos de los dos organismos que han establecido números muy actuales, o sea, que acaban de soltar actualizaciones en septiembre y en octubre. Por ejemplo, traen una caída de entre 4.5 y 4.4% en el año y el próximo año una tasa de un 5%, 5.2% de crecimiento. Estados Unidos entre 3.8% de caída y 4.3% de caída en este año y para el próximo año 4% según la OCDE y 3.1% el Fondo Monetario Internacional. Me voy a ir a México para cubrir, para no pasarme en tiempos, pero sí México es una de las economías que más golpeadas se ven. La OCDE trae un pronóstico de una caída del 10.2% en este año, al cierre de este año, y una tasa de crecimiento el próximo año del 3%, Fondo Monetario Internacional un poquito más chiquito, una caída del 9% en este año y un incremento de 3.5% o una tasa positiva del crecimiento del PIB para el próximo año. Muy bien. En el gobierno federal, cuando manejó los criterios de política económica en septiembre, ellos manejaron una caída del 8% en el PIB para el cierre del 2020 y un aumento o una tasa de crecimiento positiva para el siguiente año de 4.6%. Ellos están basando en que el precio del petróleo va a cerrar a $34.6 por barril
que la producción va a estar en 1.744 millones de barriles diarios, y el tipo de cambio se va a mantener más o menos en 22.3 para el cierre. La inflación sí va a estar un poco arriba de la meta inflacionaria, obviamente porque el Banco de México ha estado bajando la tasa de interés y ha estado proveyendo de liquidez a la economía. Más o menos son los datos que se manejan en la parte de los criterios de política económica. Sí se observa una austeridad muy fuerte, nada más apostándole a los proyectos insignia del presidente, que son, ya sabemos, el Tren Maya, el aeropuerto y lo que es la parte de las refinerías, y apostándole a los programas sociales que también son insignia para él. Muy bien, el CIE, estos pronósticos están calientitos, hagan de cuenta, salieron esta semana, los acabamos de calcular, y bueno, nuestro pronóstico para el PIB de México se parece mucho al de la OCDE, está alrededor de una caída del 10%, y una recuperación, la recuperación en el 2021 se parece mucho al de los criterios de política económica, 4.6. Ustedes me dirán, ¿por qué nos sale más alto que la OCDE y el Fondo Monetario Internacional? Pero hagan de cuenta que sinceramente, como traes una caída tan fuerte en este año, después el crecimiento que tú estás calculando para el 2021 es con relación a este año. Entonces, en realidad, o sea, aunque traigas una tasa del 4.6, no regresas a los niveles nunca en la vida que traías antes del COVID, y menos a los del 2018, porque nosotros ya traíamos una caída en el PIB en el 2019. En el caso de Nuevo León, nos sale una caída del 10.3%, y obviamente como la caída está más grande, pues el aumento en la tasa de crecimiento del 2021 es más alta que la nacional, 5.89% es lo que nos sale. En indicadores de empleo, lo que es asegurados del IMSS nacional y para Nuevo León, se parece, pues nos sale una caída de un 2.5, 2.6%. Perdón, 2.8, 2.9% en este año, y el próximo año sí se diferencian. Para el caso nacional, un aumento de 1.22%, y en el caso estatal 2.21%. En el caso de tasas de interés, nosotros pensamos que vamos a terminar en el 4% y vamos a seguir así el siguiente año. Tipo de cambio 23 pesos por dólar, y la inflación sí 3.5% vamos a cerrar, y el próximo año consideramos que va a haber presiones también para que suba la tasa de inflación. Pero que terminemos ahí como 3.5, también 3.8. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que, ya para finalizar, qué es lo preocupante? O sea, sí vemos una recuperación. A mí, sinceramente, lo que me alerta mucho es la inversión. Pero también una de las cosas, y que ya lo comentó el secretario de Hacienda, y yo creo y yo la verdad estoy muy de acuerdo con él, la bronca es que hay un segundo brote. O sea, si hay un segundo brote, imagínense, ya si nos regresamos en el recuento de los daños que estuve platicando con ustedes, o sea, parar actividades es costosísimo económicamente, ¿verdad? Y entonces, pues ya estamos viendo que los países que iniciaron con la pandemia están teniendo esto, especialmente los europeos. Aquí les estoy poniendo casos totales por millón de personas, y aquí se ve como España empezó a subir en septiembre, Francia también fue en septiembre, Italia como que empezó un poquito después, Estados Unidos está impresionante, y Brasil, pero nosotros no andamos ahí, como que no está la tendencia tan fuerte. Pero aquí cuando vemos los casos nuevos por millón de habitantes, aquí se ven donde se ven así como que los segundos brotes en los países europeos. En el caso de México todavía no se observa, ¿verdad? Pero estamos retrasados. También en Brasil no se observa, pero nosotros estamos, como quien dice, empezamos después con el contagio, con lo de la pandemia. Entonces yo sí quisiera alertar que tenemos que tener mucho cuidado de un segundo brote. Y por ejemplo, esta gráfica que les pongo es para Nuevo León. Nosotros en el Centro de Investigaciones Económicas calculamos lo que es la tasa efectiva de contagio. De hecho, la publicamos cada semana por Twitter y por Facebook. Y hagan de cuenta que esta tasa efectiva lo que hace es que, pues, son con procesos estadísticos, toma en cuenta todos los casos anteriores
cómo se ha estado dando el contagio y genera esta métrica que si es mayor a 1, indica que hay probabilidad de que suban los casos en el futuro. Y si se fijan en los últimos semanas, pues sí se ha visto que ha estado incrementándose aún, está por encima de 1 y sí se ve la tendencia acá arriba en las barritas en donde los casos nuevos están subiendo. Entonces, pues sí, definitivamente nos necesitamos cuidar. Finalmente, algunas reflexiones. Primero que nada, pues los primeros estudios del impacto del COVID sugieren que está entre 8 y 10% el valor agregado en este año, que les afecta más a las personas menos educadas. Hay evidencia en otros países en donde esto es muy claro, pues porque son las que son menos hábiles y que pueden hacer, es más difícil para ellas hacer el trabajo a distancia. Un aumento en la pobreza y una caída en el bienestar. A mí me preocupa también bastante el impacto de la educación de la distancia en el capital humano, porque se ha cuestionado mucho la calidad de estar haciendo la educación a distancia. Me preocupa mucho la productividad del país. ¿Por qué? Porque si antes del COVID ya traíamos una tasa de crecimiento de la productividad, que de hecho era como que el eslogan que iba a combatir eso el presidente Peña Nieto. Imagínense qué vamos a hacer si el COVID obviamente nos va a pegar a la productividad, nos va a pegar al capital humano, nos va a pegar también. Otra cosa que me preocupa es que los proyectos a los que les está apostando el gobierno federal, pues está bien cuestionable que ayuden a la productividad. Entonces, sinceramente, yo lo que veo aquí, me permito ponerlo en la mesa, es de que todo esto le va a pegar mucho a la productividad del país y que nos va a dejar un hueco en ese sentido. Les pido consideración, hay una alta incertidumbre, los pronósticos están comprometidos, o sea, no nada más lo digo yo, sino lo decimos todos. Y una de las cosas que sí les quiero dejar también aquí, que es bien alarmante, yo me quedé impresionada cuando vi los datos de la Universidad de Hopkins, que maneja, ya ven, todo el análisis de los contagios. Tenemos el primer lugar en letalidad. 10.1%. En nivel internacional, somos el país con la mayor letalidad del COVID y aparte tenemos el tercer lugar en la cantidad de muertes por habitante. O sea, algo no estamos haciendo bien. Y entonces mi última reflexión sería que tenemos que buscar la forma de seguir operando. Ya vimos, el impacto es enorme. No nos podemos dar el lujo de volver a parar actividades. Entonces necesitamos tener mucho cuidado y es imperante definitivamente evitar un segundo brote. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Joana. Ahora pasamos con la presentación de Jorge. Si Joana nos apoya a dejar de compartir la pantalla. Y adelante, Jorge Martínez, de RISC. Muchas gracias a todos, muy buenos días, felicidades Joana, gracias. Igualmente me siento muy honrado de estar con mis compañeros Juan Carlos y Joana, sus impresionantes trayectorias. Y pues bueno, lo primero que quisiera hacer es compartir con ustedes una serie de conclusiones así a la mano, ¿verdad? Que vale la pena tener en mente para lo que yo les quiero hablar, construyendo sobre lo que dice mi compañera Joana, pero en el ámbito tanto global y sobre todo en cuanto a los mercados financieros de toda índole. La primera conclusión que les quiero dejar es que los mercados se han adelantado bastante en lo general al pronosticar una mejoría. Quiere decir que, bueno, primero que todo siempre lo hacen, pero ahora se han adelantado bastante, es decir, que están mostrando pues un panorama que pudiera ser irreal, con lo cual nos pueda llevar todo esto a que haya nuevos ajustes como los que estamos viendo en estos tiempos en los mercados mundiales, que muchas veces tienen su epicentro en el mercado americano, el mercado de Estados Unidos, que es el más influyente de todos, no hay mayor duda de ello. Desde luego, mucho de esto tiene que ver con el COVID. Esto ha llevado también a que los mercados estén caros. Entonces, en lo general, y México incluido, los mercados están caros a como uno los logra juzgar, es decir, en las veces que está uno pagando por la utilidad que puede uno obtener cada año, lo que se le llama el múltiplo, tanto en bonos como en la parte accionaria.
Incluso ya en muchos de ellos también se ve muy caros los múltiplos que uno paga por los bienes raíces, ¿verdad? De todos los aspectos. Desde luego hay bienes raíces que están muy castigados, como se refleja en los comentarios de mi compañera previos a los míos. Por ejemplo, los bienes raíces relacionados al turismo, pues están más castigados que los demás. Pero los bienes raíces relacionados, por ejemplo, a aquellas granjas de electrónicas para la nube y cosas de esa índole de sector que están relacionados a Internet, como quedarse en casa, este síndrome de quedarse en casa, está llevando también a muchas cosas que están ganando gracias a este síndrome. Por ejemplo, pues uno se ha puesto a arreglar su jardín, uno se ha puesto a arreglar, en general, remozar un poco los asadores que pudiera alguno querer, etcétera, hacer otro cuartito, etcétera. Entonces, quiere decir que algunos indicadores en particular, como los que venden pues cemento incluso o azulejos, están viendo un boom momentáneo que después pudiera amainar cuando el síndrome de quedarse en casa se vaya también diluyendo. En fin, primera conclusión. Segunda conclusión, los riesgos son también prominentes, ¿verdad? Tanto a corto, a mediano y a largo plazo. Y aquí menciono 6 de los que más me preocupan. El primero de todos es la elección americana, que pudiera traer consigo problemas legales en el caso en el que Donald Trump perdiera o hubiera un empate casi difícil de que se llegue a una decisión. Hay una serie de consecuencias legales que pueden ocurrir incluso a nivel de la Suprema Corte, pero antes de eso habría el llamado a ciertos capítulos de la Constitución etcétera, del Código Civil, etcétera, a los que tanto Trump como Biden pueden acceder si no estuvieran de acuerdo con lo que va a ocurrir con la elección, porque efectivamente está todavía cerrada. Esto va a traer bastante volatilidad a los mercados y es el que más me preocupa en el corto plazo. Pero hay otros, por ejemplo, claro, la confianza que puede haber en el mercado mexicano y que se ha perdido bastante por el enfoque solamente a algunos proyectos de infraestructura y hemos dejado de lado la inversión tan necesaria para precisamente la productividad que hablaba mi compañera, que pudiera elevarse en el caso mexicano. Entonces, el segundo riesgo que me preocupa. Pero por otro lado, obviamente está el riesgo de que haya nuevas sorpresas en el COVID, como ya lo estamos viendo. Eso mismo ha traído nerviosismo en todos los mercados, entradas y salidas de dinero de manera repentina, y que empiecen a surgir casos de fraude operativo debido a este río revuelto que genera la volatilidad y un ambiente de menor regulación de lo que es posible y menor observación de las autoridades y la autorregulación también de las asociaciones, pues porque no puedes hacer tu actividad como siempre la haces. Por otro lado, las tasas reales tan bajas están propiciando a burbujas financieras que pudieran de pronto romperse, como digo, en bonos, en bolsas y en bienes raíces. Y por otro lado también, y es una preocupación para la banca, siendo que participo como consejero en varias instituciones de la banca y Banco del Bajío en particular, tengo 13 años con ellos, pues hemos revisado ahí en lo general que puede haber una segunda ronda de quiebras de compañías tanto en Estados Unidos, en el mundo, pero de nuestro interés pues en México, y que esto puede venir ocurriendo en el segundo trimestre del próximo año, toda vez que los paquetes de ayuda para el pago de los intereses se terminan, se diluyen y empieza la gente a tener más problemas para pagar. Algunos efectos rezagados del tema de ingreso del que habla mi compañera también se materializan y pues tenemos ahí esta segunda ronda de quiebras que puede llevar a requerimientos de capital. Eso pudiera llevar a quiebra de algunos de los bancos pequeños que hay en México y bueno, pues ya hemos visto sobre uno mismo, etcétera. Entonces, pues esto preocupa bastante y pues lo que yo quisiera ahora sería compartir mi pantalla para que viéramos la presentación rápidamente. Creo que todos la estamos viendo ya. Es así, ¿verdad, Mario? Me parece que sí, todos la vemos. Entonces, Sí, pues sí, rápidamente repaso. Muchas gracias, Mario. Algunas de las cosas que quiero mostrar, ¿verdad? De nuevo, mis conclusiones. Los mercados se han adelantado y están caros. Número 2, los riesgos son
prominentes en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Hay algunos que son más de largo plazo, como la guerra de China contra Estados Unidos. Y riesgo número 3, o bueno, más bien, perdón, conclusión número 3, habrá oportunidades de inversión que rara vez se verán o se hayan visto, porque un evento como este pues ocurre cada 100 años. Aunque tiene elementos que ocurren cada década, como la crisis anterior, hay otros elementos que tienen elementos de cada 100 años, así que siempre se generan oportunidades interesantes. Hay un documento que publicamos ahí en el think tank financiero de GADE, donde yo dirijo los esfuerzos, que se llama Tesoros en la Oscuridad, y ahí mostramos algunas oportunidades. Por ejemplo, en un lugar donde es obvio es en la robótica. Muy rápidamente aquí, la recuperación global se puede ver ciudad por ciudad en este gráfico del Financial Times, como pueden ver, en este indicador que tiene gran relación con la actividad económica, que es los niveles de dióxido de nitrógeno, es decir, la contaminación. Aunque es un indicador negativo, tiene relación con el aumento de la producción, ¿verdad? Lo cual quiere decir que, como ustedes ven, puede mostrar ya una recuperación en V, por ejemplo en Bucarest o en Guangzhou, en China, pero otras en donde no es V, por ejemplo en Budapest o en Madrid, en Londres, que ya no marca una V, marca otra forma de recuperación en lo general, y pues cada una de estas ciudades, claro, está reflejando lo que ocurre en el país entero, por ejemplo aquí Mumbai, la India, o Milán, Italia, etcétera. Y bueno, es un indicador interesante, ¿no? Aquí también se ve en un gráfico de The Economist cómo la recuperación no parece V, sino parece un dibujito, como le llaman, un swoosh, le llaman en inglés, como aquella palomita que usa Nike para los tenis, ¿verdad? Entonces, pues China, como pueden ver, está casi al nivel que tenía previamente, todavía no, pero otros están muy, muy por debajo, como algunos países de África, etcétera. Y pueden ver ahí Latinoamérica también recuperándose, pero todavía por debajo de los niveles que tenía previamente. Un indicador que sí parece ser una V es el PMI, el que le llaman Purchasing Managers Index, el índice de compradores industriales, aunque no en todos los países. México, que es el moradito, no se ve tan bien como se puede observar. Sin embargo, Brasil y Estados Unidos, con datos a agosto y a septiembre, sí se ven en una recuperación bastante franca, pero no todas las variables están en esta recuperación. Y por ejemplo, las ventas minoristas, pues de ninguna manera se ven recuperando de esta forma, y tampoco el turismo, que son los más golpeados de todos, ¿verdad? Aquí se ve, por ejemplo, el PMI manufacturero del lado izquierdo, en donde sí parece ser un rebote perfecto, pero los nuevos datos han mostrado que esta tendencia hacia arriba con estos picos que se observan ya no se mantuvieron en datos nuevos, en los datos que empiezan a observarse primeros 15 días de octubre de algunos indicadores adelantados, ya no se ven tan alegres como este gran rebote que fue pues más o menos lo que ocurrió con su piso en abril, ¿verdad? Aquí está el PMI de servicios, y vean cómo aquí está mucho más claro que después de que la V termina, empieza a bajar de nuevo, como si pareciera más bien como una gaviota, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en lo general la inflación ha estado castigada, y como pueden ver también aquí en los colores, es Italia el más castigado de todos, aunque hay algunos que rebotan de manera interesante, como Corea del Sur, ¿verdad? Y por otro lado, en las naciones en desarrollo, pues el colorcito que vemos aquí es la India, pero quitando eso, todos han visto una caída hacia mayo y un leve rebote hacia junio, julio, septiembre, el verano, y hasta septiembre, aunque de nuevo no en todos los países emergentes, ¿verdad? Las tasas, por lo general, la roja comparada con la gris es lo nuevo contra inicios del 2020, están más bajas, ¿verdad? Tasas bajas de interés traen también consigo
burbuja financiera o bien aumento en la valoración de los activos financieros. Y aquí a la derecha podemos ver este pie en donde se refleja claramente que la mayoría de los países han recortado su tasa de interés nominal, ¿verdad? Vean, por ejemplo, Japón con tasas negativas de menos 0.10 que se han mantenido, la verdad, desde el inicio de la pandemia. Aquí está el resultado de los mercados. Este es lo que se le llama el yield to date, si me permiten ponerlo en un anglicismo. Es lo que ha dado al 19 de octubre, este lunes, antier, ha dado 9.30% la bolsa americana. Pues bueno, el Dow Jones un poco menos, 9 sí, trae consigo sobre todo las grandes ganancias que se ven aquí en lo sectorial. Vean, por ejemplo, la parte de tecnología ha dado un 33% y la parte de consumer discretionary, en donde están algunas como algunas empresas que también están muy influenciadas por Internet, ha dado un 28% en lo que va del año en dólares con todo y dividendos, ¿verdad? Entonces es una gran cantidad. Ahora energía ha caído un 47, etcétera. Y vean, por ejemplo, el Nasdaq, que típicamente se va hacia Internet y las cosas tecnológicas, ha dado un 29. México ha dado un 12,5 negativo en lo que va del año. Una buena parte de esto se refiere al tipo de cambio, pero de todas formas, pues es una de las naciones que está dando retorno negativo, aunque claro, ha tenido un rebote en los últimos meses, como se puede ver aquí. En el último mes ha dado un 4,5 positivo. Sobre todo se debe al efecto cambiario también de la apreciación cambiaria, que precisamente ha sido entre 3 y 4%. Pues bueno, aquí se ven también de nuevo los sectores, sector por sector, de los 12 sectores en los que la bolsa se divide, y se puede notar el efecto famoso de quedarse en casa y todas aquellas cosas que se benefician porque te quedes en casa. Desde luego, estas pesas para que uno haga ejercicio en casa y otro tipo de gimnasios personales, pues se están vendiendo por razones obvias, y así como esto, otras cosas que son de la sospecha común cuando uno se queda en casa, y pues no sé, más guías para cocinar y todas estas cosas bastante obvias. De este lado tenemos los estilos. Entonces es obvio que toda aquella empresa llamada growth, que crece mucho más porque es más vistosa, está ganando más que aquellas que son más apagadas y que a la mayoría de los analistas le llama value. Entonces está ganando mucho más growth que value, y si me permiten el anglicismo, crecimiento contra valor, y esto también es una tendencia a nivel global. Y pues bueno, tenemos algunos otros elementos como las monedas, quien ha perdido y ganado más. Aquí está el peso mexicano. En el año ha perdido 10, pero en un mes ha ganado un 1, y en unos 3 meses ha ganado, como les digo, un 3-4%, y así otros países también, ¿verdad? Y aquí pueden ver, en lo general el dólar se está depreciando, como pueden ver, la mayoría se está apreciando contra el dólar americano, que ha tenido 6 años desde el 2014 que se ha estado apreciando, y más o menos tiene un ciclo de 7 o de 8 años, entre 6 y 8 años el ciclo, ¿no? Aquí están los riesgos de lo que puede disparar un escenario en forma de W, es decir, una segunda caída, y algunos de ellos pueden ser inesperados, ¿verdad? Más disturbios civiles en Estados Unidos, y algunas otras cosas como las que ya mencionamos. Riesgos que son esperados, y los que están en verde ya se empezaron a dar, la segunda ola del virus, cae el comercio más de lo esperado. En este caso es al revés, cae el comercio menos de lo esperado. Ha sido un riesgo en lo positivo, ¿verdad? Pero no ha regresado la demanda como se esperaba, ¿verdad? Aquí podemos ver algunas manías anteriores, ¿verdad? El oro, fíjense ustedes, en los años 70, también junto con el petróleo. Los bancos japoneses tienen algunos picos en los años 80. Luego en los 90, pues el .com, y ahora recientemente en los 2000 ocurrió una manía del oro gracias a China. Y esta manía de las famosas FAANG, que son todas estas empresas tecnológicas, Facebook, Amazon,
todas ellas, Google, etcétera, Microsoft, ha tenido pues francamente una manía y algunos temen que sea la nueva manía que vaya a terminar también mal como terminaron las anteriores. Entonces hay que seguir al tanto. Aquí sí les muestro una medida muy interesante y muy importante de los mercados, y es que México se comporta, tanto en el mercado como en su economía, con una elasticidad entre 1,5 y 2. Por eso les presento esto, porque a México como un todo finalmente le acaba yendo entre 1,5 y 2 veces, si es para lo peor, pues hacia abajo, y si es para lo mejor, para arriba, lo que ocurre en el mundo entero. Entonces aquí lo que pueden ver es que las bolsas americanas pueden medir el inverso de su múltiplo, es un estilo de retorno de utilidades, ¿verdad? En vez del precio a la utilidad, se mide la utilidad entre el precio, que es como lo que te da la bolsa de retorno. Y luego si uno le resta el bono de gobierno de 10 años, uno obtiene como un estilo del spread en el que la bolsa le gana a los bonos. Entonces, cuando ese spread es positivo, pues no hay otro lugar a donde irse más que a la bolsa. ¿Me entienden cómo? Entonces, vean ustedes cómo desde el 2008 la bolsa ha estado dando, y sobre todo porque los bonos han dado muy poco y los múltiplos no estaban tan mal, pues una cantidad suficiente como para que la gente siga diciendo, pues caray, por más que esté cara la bolsa, pues no sé a dónde más irme porque en los bonos no me gano lo suficiente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estas son las acciones que más han ganado de manera, desde que la crisis comenzara en el año. Fíjense, este es, por ejemplo, el video Zoom, ha dado 735%, ¿verdad? Se ha multiplicado pues por 8, ¿verdad? Y luego está Tesla, que también son pues granos de a libra, porque esto es raro, francamente, y estas son las que más han perdido. Muchas son de restaurantes y hoteles, de energía, ¿verdad? Lo que más ha perdido en Estados Unidos, y en México lo que más ha perdido, pues cuestiones relacionadas a las financieras, a las bebidas, ¿verdad? Como FEMSA, Grupo Televisa, de las que más ha perdido, y quien más ha ganado las cosas relacionadas a los metales, por ejemplo, Peñoles ha ganado tremendamente, y así algunas otras cosas como Gruma y Cemex le ha ido bastante bien en lo que va del año en dólares, incluyendo dividendos. Y esta es la bolsa como un todo. Entonces quiero que vean ustedes lo que ha dado la bolsa desde 1990 hasta hoy, hace 30 años, es 1,700%. Con el dividendo incluido, y sin el dividendo 850. En otras palabras, el dividendo es la mitad de todo lo que la bolsa ha dado, un 17, o sea, se ha multiplicado 17 veces, o sea, casi un 10% anual. Entonces, no hay duda que no hay nadie que le gane a la bolsa, y dentro de las bolsas, algunas de las nórdicas, la americana, por ejemplo, y la peruana, son bolsas que se distinguen de las demás porque han dado retornos apabullantes. La mexicana, desgraciadamente, no ha sido así. Sin embargo, es el múltiplo, es decir, lo caro o lo barato, entre más arriba, más caro. Y vean que cuando llega algo a muy, muy caro, como aquí en el 99, en el .com, tiende a caerse pronto, como ocurrió aquí, y el múltiplo también. Y ahorita estamos de nuevo muy, muy caro, pero aún no tan caro como en aquel momento, pero muy pronto llegará si las cosas siguen subiendo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. La bolsa mexicana ha estado perdiendo su valor en dólares desde el 2013, francamente sin poder lograr, ¿verdad? Y sin embargo, en el múltiplo, si lo comparan contra estos niveles que son de 12 veces, 14 veces, ahorita está en 23 veces, 23, 22.7. O sea, es una bolsa mexicana que está cara a pesar de que ha venido cayendo. Y esto es en dólares, y claro, una buena parte se debe a la devaluación que comenzara desde el 2014, que ha sido casi del 50%, y pues bueno, eso no ayuda, ¿verdad? Aquí lo que les estoy mostrando, aunque hay poco tiempo para ver el detalle, es que las empresas más, si me permiten el término, y lo uso con todo respeto, las más sexys del 99, aquellas en donde más poníamos nuestros ojos, y las más sexys de ahora, se distinguen en que estaban mucho más caras en aquel entonces
que las de ahora, lo cual quiere decir que todavía falta un poco, ¿verdad? Para que digamos, híjole, están las cosas tan caras que casi estamos en la misma situación de hace 20 años, ¿verdad? Y la verdad es que todavía no es así. El crecimiento de aquellas empresas contra el de ahora es parecido, aunque la verdad sí era mucho más exagerado en aquel entonces, tanto en las ventas como en el Guafirda, incluso en el Guafirda de 5 años, etcétera. Los márgenes de utilidad también eran más grandes en aquel entonces, y eso más que ayudar estorba, porque si de todas formas, siendo mejores los financieros y los fundamentales de entonces, como quiera se cayó la bolsa de manera terrible, ¿verdad? Perdió un 50% de su valor en aquel entonces. Si ahora las cosas están un poco peor en los fundamentales, pues caray, con más razón pudiera caerse. Lo único que está pasando es que la evaluación era también mucho peor en aquel entonces que hoy, pero no puede decirse que es la evaluación pequeña el día de hoy, ¿verdad? Entonces, solamente para comparar, si acaso quisiéramos hacer un parangón y decir, bueno, se parece bastante a lo que estábamos viviendo hace 20 años. Los países están mucho más endeudados, no hay duda, pueden ver unas tendencias aquí en el evolutivo que muestro tanto en Estados Unidos como economías avanzadas y mercados emergentes, y la tendencia hacia el futuro se ve creciendo, desgraciadamente. Esto es en cuanto a la deuda neta del gobierno, pero también lo podemos ver en cuanto a las familias, en cuanto a las empresas, los corporativos, los bancos, que también están las tendencias de manera grave, ¿verdad? Y aquí ejemplifico un poco más a fondo el tema de la elección americana. Este es un escenario en el que Trump gana y tiene el Senado, y este es un escenario en el azul en el que gana Biden y tiene el Senado Biden. Entonces, estos dos son escenarios en donde generaría el mayor estímulo. México también ganaría más que en los escenarios en donde gana uno de ellos y el Senado se va para el otro partido, es decir, esta combinación rojo y azul. Y también aquí vienen indicados qué sectores ganarían y cuáles perderían en cada uno de estos escenarios. El escenario más probable por lo pronto es que es todo el azul, lo que le llaman un barrido azul, pero la verdad es que hay bastante incertidumbre. Y si se diera cualquiera de ellos, insisto que en los medios, que en el Twitter y en las calles también, la violencia en las calles, etcétera, las expresiones de enojo y de desacuerdo generarán una volatilidad en el mercado que seguramente tendremos que cuidar, ¿verdad? Hablando de México, y ya para cerrar y terminar con mi presentación, muy rápidamente les indico que los valores en circulación, por ejemplo, han ido incrementándose, aunque hay una bajada recientemente, sobre todo por residentes en el país, porque los residentes en el extranjero, como ustedes ven, se han caído fuertemente desde agosto. La posesión de residentes en el extranjero, ¿verdad? Que son 150 millones de pesos actualmente, miles de millones de pesos, comparado con lo que tiene el residente mexicano, ¿no? Que son como 1,100, 1,150 miles de millones de pesos. Por otro lado, los valores del bondes habían estado bastante estables por parte de los extranjeros, lo que los extranjeros habían tenido en la mano después de haberse caído en marzo, pero luego se dieron una subidona tremenda, ¿verdad? Aunque esto se lee del lado derecho, no tiene comparación con lo que tiene el residente nacional, y en el total, ¿verdad? Esto sí pesa muy poco comparado con esto, que sí es bastante relevante a nivel agregado. Y en total, los valores en circulación en total, pues sí han ido incrementándose, pero sobre todo por residentes en el país. Se ha caído, como ustedes ven, tremendamente, ¿verdad? De 3,300, algo así, miles de millones de pesos, a 3,200, se ha caído de manera importante la inversión por parte de residentes extranjeros, lo cual ha traído también la depreciación que hemos visto recientemente, aunque el último mes ha habido un regreso importante también, ¿verdad?
Aquí se ve también el cambio de residentes en el país, de estar en 44, cambió a 52, ¿verdad? En todo lo que es el dinero y la liquidez en México. Y aquí se ve también el efecto de las remesas. Estos son las remesas familiares mensualmente en millones de dólares. El último dato, 3.574, ha ido en incremento, con incrementos en variaciones positivas, se lee del lado izquierdo. Y este pico, ¿verdad?, que indica el adelanto del envío de remesas previo a la paralización de la actividad económica en marzo. Entonces, un pico que ya no se volvió a repetir de 4.000 millones de dólares. Y aquí se ve la posición en renta variable de los no residentes, que como hemos mencionado, se ha caído fuertemente. Las variaciones son negativas. Estamos hablando de 108 miles de millones de dólares, viniendo de 150 más o menos, ¿verdad? Aquí se ve el cambio porcentual en las remesas, ¿no? Y en renta variable. Como digo, se ha caído el dinero que va a la bolsa mexicana, que viene de los extranjeros, pero se ha recuperado de manera sana el crecimiento de las remesas recientemente, porque en Estados Unidos va mucho mejor la actividad. Pensamos que esto se recuperaría de nueva cuenta, y después de que pase la elección y que se asienten los polvos, pudiéramos ver de nuevo este beneficio para la Bolsa Mexicana de Valores, y probablemente también el tipo de cambio, ¿no? Vean también cómo la inflación en la crisis del 83 brincó hasta 120, en la del 95 hasta 50, para luego amainar, y actualmente pues las inflaciones son mucho más mesuradas. Por ejemplo, en la crisis del 2008, de inflaciones con niveles de 6%, la general, en su relación con el tipo de cambio también ha cambiado. En el 94 y en el 2008, grandes devaluaciones trajeron consigo un efecto de paso hacia la inflación en estas dos crisis, pero en la actual no ha ocurrido de la misma manera. Vean, hay una devaluación que sin duda es notable del tipo de cambio, aunque nunca como lo que ocurrieron en las crisis anteriores, pero la inflación no lo ha sufrido todavía y quizá no lo sufra de la misma manera. Y aquí lo vemos con más detalle. Vean ustedes, hay una devaluación fuerte en abril y que luego se regresa, pero la inflación apenas mostró un efecto, el efecto de pasada hacia la inflación de la devaluación por el efecto de la demanda no ha sido importante. Por lo tanto, podemos pues ver, como me decía mi compañera, que las tasas de interés se quedaran estables o bajaran incluso un poco, ¿verdad? Y también como política monetaria que pudiera ayudar a la recuperación de la economía mexicana. Con esto termino yo, y no sé si hubiera preguntas, dudas de parte de la audiencia, pero creo que vamos a pasar a una sección que hable de ello, y pues solamente los animo mencionando que hace poco oí una historia, usando el minuto que me quedan, 30 segundos, que me gustó mucho, de un jefe cherokee. Me la contaron en Texas, que le dijo a su nieto, hijito, dentro de nosotros hay dos lobos, uno cobarde y uno valiente. Y le pregunta el nieto, ¿y quién prevalece, abuelo? Y dice, el que tú alimentes. Así que ánimo, estimados todos, sí hay riesgos, y dentro de nosotros hay dos lobos, ¿verdad? Esto se parece bastante a una historia de mucho más tiempo atrás, como dentro de Raquel vivía Esaú y Jacob, los dos hermanos. Uno era bueno, el otro no, y finalmente se peleaban tanto adentro como afuera cuando nacieron. Una historia judía muy, muy vieja, y creo que es verdad, dentro de cada uno de nosotros viven dos, pero si alimentas al lobo cobarde, ese es el que prevalece. Se trata no de no pensar en las cosas malas, sino más bien enfocar la mirada hacia adelante y no hacia atrás. Ánimo, estimados, y pues bueno, un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buena participación del punto de vista financiero. Ahora pasamos con Juan Carlos Moreno Brit, quien nos compartirá su punto de vista para el siguiente año.
Adelante, Juan Carlos, si puedes compartir la presentación y tienes el micrófono. Muchísimas gracias. Voy a intentar compartir la presentación. Así me avisan si ya se ve o no se ve. Ya se ve, nomás ponerla en modo presentación. Como dicen, ¿cuántos economistas se necesitan para ponerlo en modo presentación? Pero bueno, tiene está como intermitente, no sé qué le esté pasando. ¿Lo ves tú, querido Mario? No me está dejando ponerlo en modo presentación, no sé por qué. Así pongámoslo. Así lo dejo. Ahí está. Bueno, Ya se la puso. economía, ahí está el título. De entrada, primero, antes de pelearme con la máquina, agradecer la oportunidad a Mario, a Caintra en particular, de compartir este foro con Joana, con Jorge, con el Mario mismo, con Ángel. Y con todos los que están aquí, son miles de personas, entiendo yo, que están en esta Expo Pymes, un gran evento. Y un reconocimiento a Caintra. Caintra es una gran cámara con visión de largo plazo. Entonces, de repente que dijo Mario, ahorita que les voy a dar mi visión para el año que entra, como dijo Joan hace rato, andar haciendo pronósticos está un poco complicado y más en las condiciones actuales. Así que más bien les comparto mis preocupaciones y casi parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, Jorge y tu servidor, porque el que pongo ahí no son dos hermanos que viven ahí, es el de las noches de Tamayo, que está en el Museo de Antropología, y es la lucha interna que tenemos, la lucha externa. Como bien dice Jorge, habrá esos dos lobos y que no hay que tener miedo. Y igual como dicen los gringos, pues espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. El optimismo es una buena manera de vivir en la vida y el realismo también, y mezclas esas dos cosas, los optimismos y pesimismos de la fe y de la razón. Pero bueno, ese es un poco como, yo no pinto ni de casualidad como el señor Tamayo, pero es la impresión que tengo de lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, de entrada algunas cosas se repetirán con lo que puso Joana y Jorge. Uno es que esta es la peor crisis que vive América Latina, bueno, el mundo, de hecho, en 100 años. Estas son cifras de la CEPAL, pero para América Latina es algo que tiene impacto brutal de corto, mediano y largo plazo. Mucho tiene que ver tanto con lo que nos cayó de fuera, como cómo veníamos, como lo que estamos haciendo. Cuando trabajaba yo en la CEPAL me tocaba visitar muchos países de Centroamérica en particular y en algunas ocasiones era que la gente se sentía mal porque había habido un caso de corrupción inmenso, o había una crisis, o había habido lo que ustedes quieran, una contracción económica. Y yo siempre digo que la grandeza de los países o de las economías no se mide por las dificultades que le caen encima, sino cómo enfrenta esas dificultades. Entonces, en ese sentido, América Latina tiene un reto brutal ahorita. Vemos ahí se habla a veces de que va a haber una década perdida, pues en cierto sentido ya la hubo. El PIB per cápita se cae del 2020 al final de este año, pues, estará a nivel del 2010, 10 años, vamos a ver qué pasa en los siguientes 10 años. El término del PIB a veces a la gente no le dice mucho porque es el Producto Interno Bruto. Bruto siempre suena medio feo, pero es relativo a neto. Pero es lo que los economistas medimos como la actividad económica. No mide muchas cosas, no mide la contaminación, no mide el colesterol, no mide mi grado de felicidad cuando gana el Barcelona, pero mide la actividad económica que tiene mucho que ver con el empleo. Entonces, a veces hay toda una discusión ahora que si el PIB es insuficiente, que no hay que preocuparnos por él. Pues mientras el PIB esté ligado al mercado de trabajo, más vale que nos preocupemos por él. Porque como decía Joana en sus indicadores sobre pobreza y demás, la actividad económica tiene mucho que ver al final con la pobreza, sobre todo en un país como el nuestro que no ha hecho una política fiscal a la altura de las circunstancias. Esto es América Latina, ¿eh? La cantidad de desocupados, 44 millones, el aumento del desempleo y el desempleo en una región que no tiene seguro el desempleo, entonces la tasa de desempleo abierta dice poco. Habría que ver más bien la fragilidad del empleo, cómo se vuelve muy precario, los desocupados informales, etcétera. Y lo que es gravísimo es la pobreza. Las proyecciones de la pobreza para este año en un solo año, 7 puntos más, 5 puntos más en pobreza extrema. Estamos viendo, es un drama social, es un drama económico, un drama familiar, un drama de como lo quieran ver ustedes. Y por cierto, de acuerdo a las proyecciones de la CEPAL, el país de América Latina que más va
a ver deteriorarse sus cifras de pobreza es México. Estas son las proyecciones de CEPAL, complementando las que puso Joana de la OECD y del fondo, si mal no recuerdo. Aquí pone la CEPAL un poquito más optimista, pone un 9% de caída, pero en realidad si nos fijamos, las economías más grandes, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y México, son las que, bueno, Venezuela es otra historia, ¿no? La dejamos pasar. Son caídas muy, muy fuertes, entonces algo está pasando con estas economías grandes de la región. Entonces, mal andamos en pobreza extrema, mal andamos en tasa de crecimiento económico. Recordemos que nuestro presidente dijo que vamos a hacer historia, que vamos a hacer ejemplo en el tratamiento de la pandemia y en la respuesta económica ante la pandemia. Pues en términos de política económica, perdón, en términos de desempeño económico, por la parte de pobreza extrema, pues estamos haciendo historia, pero de la mala. Somos, como les decía yo, y en tasas de decrecimiento somos el país, si le sumamos la caída y la recuperación proyectada, somos de los países de América Latina que menos va a repuntar, dada la caída que tiene también. Ahora vayámonos a la parte del COVID. Como mencionaba Joana hace rato, ella citó otras cifras, también mencionó a Hopkins. Esto viene de Hopkins y hay otra que les recomiendo mucho a ustedes, el IHME, Institute of Health Metrics. Ellos tienen datos a nivel internacional, pero además también a nivel de entidades federativas. Ustedes pueden comparar México con Estados Unidos, pero pueden comparar Massachusetts con la Ciudad de México con Nuevo León. En fin, es impresionante. Joana puso más atención a la cifra de contagios, como también Jorge. A mí se me hace todo es muy importante, son maneras de verlo el animal de distintas formas o el drama de distintas maneras. Mira que me dice más, si quieren, o me preocupa más, es una que mencionó también Joana, que es la tasa de mortalidad por COVID ponderada por la población. Estas son de Johns Hopkins, son los 10 países en el tope de la última columna, la columna de la derecha. Bueno, San Marino está hasta el tope, pero sí, pero son 700 personas y se mueren 2, y pues ya con eso es un drama, ¿no? Digo, obviamente para la familia que se le mueren 2 es un drama, pero tanto San Marino como Andorra, pues es un poco complicado meterlas en esta lista, pero ahí están. Si quitamos a San Marino y Andorra, y salvo Bélgica, tenemos puros países latinoamericanos, con la excepción de España. México, fíjense que ya está en 66.39. Créanme que es bueno, se calcula como los muertos por el número de la población, etcétera, muertos por COVID, por cierto, ponderado por cada 100,000 habitantes, en fin, 1,000,000, no me acuerdo, da igual. Pero estamos por encima de Estados Unidos. Estamos por encima de Estados Unidos. Esto es ya acumulado de todo, desde que empezó el primer muerto de COVID hasta hoy en día. Y si nos fijáramos en la última semana, porque estos son el acumulado, si lo vamos viendo la mortalidad por COVID semana a semana, desde junio, México está por encima de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo un pico mucho más fuerte que el nuestro, luego bajó mucho más que México, y ahora que se critica tanto a Estados Unidos el manejo de la pandemia, que es pésimo, pues nosotros desde junio tenemos una mortalidad por COVID por encima de la de Estados Unidos. De junio acá, semana a semana. No digo en el número de muertos, sino en la mortalidad relativa. Entonces llevamos muchos meses en que nuestro desempeño es mucho peor. Como decía, no me acuerdo si fue Jorge o Joana o Enrique Quintana, el financiero, no sé quién que leí, que se habla mucho que si va a haber el segundo contagio, pues aquí es que nunca hemos pasado del primero. Si vamos en contagios, seguimos en una cierta meseta que bajó, pero no es suficiente. Y en letalidad estamos bajando, sí, pero sinceramente no lo suficiente. De hecho, perdón, me corrijo, en letalidad estamos hacia arriba, estamos en una plataforma con mucho peligro de que en esta parte del desconfinamiento se ponga más pesada la situación. Cerca de 90,000 decesos oficiales, esto los estimados no oficiales lo duplican, pero además si le sumamos a las muertes prevenibles, o sea, personas que se iban a operar y mejor no fueron al hospital porque no fuera a ser que se contagiaran, el médico no estaba, las medicinas no estaban, etcétera. En nuestro país es brutal ese drama. Sumado que somos el país en el mundo con más muertes de personal médico. Algo no estamos haciendo bien. Que nuestros médicos, los soldados de esta batalla, no me gusta verla como batalla, pero bueno, esos están muriéndose mucho más que en cualquier lado. Y eso es en términos absolutos, ya ni siquiera ponderado por la población. Un drama que mencionó un poco Joana, si mal no recuerdo, es que esto tiene una cara humana brutal, no solo es la pobreza, sino las desigualdades. Se agudizan
nosotros somos muy afortunados de estar aquí con ustedes, yo en la CAINTRA, desde mi casa en la Ciudad de México, con gente de Nuevo León. Tenemos 5G, tenemos una laptop, tenemos un clima sin violencia en casa, tenemos el tiempo, un cheque que nos llega. Mucha gente no tiene eso, mucha gente le dicen, es que lávate las manos 10 veces al día. Oye, me encantaría, no tengo agua en mi casa. ¿Qué va a pasar con los niños? La educación a distancia. Tienen un celular en alguna casa que a lo mejor ni siquiera tiene crédito, como se le llama, ¿no? Entonces, complicado. Pensiones, su servidor tiene, otra gente no tiene. Inclusión financiera, a mí me llega mi cheque, a mucha gente no le llega ni el cheque ni la posibilidad de tener el dinero en efectivo. La exposición a contagio, estamos haciendo un tipo de la película que se llamaba Los Juegos del Hambre, que los que tenemos posición económica privilegiada le decimos a los jóvenes que, pues, que nos traigan la comida del restaurante a la casa, que nos traigan el Walmart, perdón por bueno, Aurreracan, así, lo que quieran, las marcas que les guste, pero pasamos el riesgo a los otros, ¿no? A los jóvenes, a los menos privilegiados que nosotros. Y las mujeres no se diga, las mujeres es una situación social y económica brutal que están viviendo en el mundo, en particular en sociedades como la nuestra, o economías o política como la nuestra, en las que hemos descuidado las guarderías, hemos descuidado la atención a la tercera edad. Entonces, sí, los niños en casa, hombre, perfecto, y los adultos en casa, sí, perfecto, ¿y quién los cuida? Pues la mujer, por el machismo intrínseco que tenemos en nuestras sociedades. ¿Y qué va a pasar después? Además, en muchos de esos casos hay violencia de resentimiento, de que alguien perdió el ingreso, etc. ¿Y quién se va a reinsertar al mercado de trabajo cuando haya la apertura? Pues la mujer, mucho más difícil porque está el niño en casa y está el abuelo en casa. Entonces, el retroceso en la igualdad de la mujer es enorme. Bien decía Jorge que no debemos de ver hacia atrás en términos de que hay la nostalgia, pero siempre es bueno aprender del pasado. Sé que Jorge no lo dijo en ese sentido, sé que incluso él nos puso series de tiempo para que viéramos del pasado qué es lo que estaba ocurriendo. Bueno, pues cuando vemos en lo económico, pues ya tenemos un pequeño problema de que ya andábamos mal, perdónenme, me salté la lámina. Estos son por sexenios. Este es el sexenio que peor ha comenzado. Los primeros 2 años tenemos estas caídas. Uno podría decir que mala suerte será el sereno, mala suerte, muy cierto, pero también hay una política que no ayuda mucho. Además ya veníamos mal, o sea, la recesión, su servidor en el INEGI, en un comité de fechado de ciclos, en fin, la recesión ya había empezado cerca de fines del 2018, último trimestre más o menos, un poquito antes, y hemos estado en esa recesión perdiendo impulso, hasta ya caer en una contracción económica, ¿no? Pero además llevamos décadas rezagándonos, 30 años rezagándonos con respecto a cifras que tocó, que mencionaron mis expositores previos, o los expositores previos. En PIB per cápita, el indicador básico, muy, muy trivial, pero bueno, y en productividad laboral, y esto se va a agudizar con la crisis actual. Nosotros tenemos 2 tipos de brechas en productividad. La brecha externa, que es la que estoy ahí graficando, que es frente a Estados Unidos, nuestro campeón, comillas, y la brecha interna. La brecha de productividad entre grandes, pequeñas y medianas es muchísimo más grande en México que en Europa, que en Estados Unidos. La heterogeneidad estructural, llamémosle así, el acceso a innovación, a patentes, toda esta historia, nada que ver. Ahora, tenemos este drama económico, a la vez que nuestras cifras de inflación, pues la verdad están muy bien, exportamos como magos, en el 2019 fue el único motor de crecimiento de la economía, las exportaciones, y nuestra salud fiscal medida como cero déficit. Y el desastre que tenemos también es que, pues, no solo es que la historia no nos ayuda, sino que además las perspectivas para este año y para lo que sigue están graves. Ahí están, es de Banco de México, las letras, la B, la U, la palomita, etcétera. En pocas palabras, el PIB real va a caer. Bueno, si lo ponemos en per cápita va a ser mucho peor, pero para el 2021 no vamos a haber recuperado el del 2019. Y si vemos hacia adelante con la audacia que nos sugiere Jorge, esto es lo que el Banco de México hace una encuesta entre expertos, que dice, bueno, ¿cuál es lo que piensa usted que va a pasar de tasa media de crecimiento en los siguientes 10 años? Bueno, vemos una cosa de expectativas a la baja y hoy en día, en la encuesta más reciente, la de septiembre, los expertos creen que por 10 años el promedio será de 2%. Cuando entró Andrés Manuel, nos quejábamos, bueno, Fox decía que 7, Andrés Manuel criticaba a Peña Nieto y él prometíamos llegar a 4. En su sexenio no vamos a llegar, va a ser 0 en promedio de la tasa de crecimiento del PIB, en principio, pero además los siguientes 10 años 2% es apenas poquito más que el crecimiento de la población. Entonces, un desastre de largo plazo. Permítanme ahora, que está congelado esto. Pero además, comparemos recesiones. Jorge nos hizo el favor de comparar inflaciones en épocas previas. Es un cuadro que presentó Jonathan Heath, su gobernador
del Banco de México, compara distintas recesiones desde el pico previo, cuántos meses tardó en recuperar ese pico previo, con el índice general de actividad económica, el famoso IGAE. Hay 3 recesiones, 4 que maneja ahí. Una es de mayo del 09, para julio del 2010 ya se había recuperado el pico de mayo. Mayo de 95, para el octubre de 96 ya se había recuperado el pico. En enero 02, para febrero 03 ya se había recuperado. Ahora, claro, no sabemos cuándo se ha recuperado o no se ha recuperado, pero tomando en cuenta las proyecciones que les dije yo ahorita del 2% y lo que se espera que pase en el 2021 con Banco de México, lo que indica es que el IGAE para agosto 24, póngale para fines de agosto del 24, para fines del sexenio, es cuando el nivel de actividad económica recuperará el pico que tuvo en mayo, perdón, les miento, creo que es agosto de 2018. O sea, vamos a tardar los 6 años en regresar al nivel de agosto del 2018. Eso es el nivel, si lo ponemos en per cápita, pero si tomamos en términos de la tendencia que debía haber sido, esto es un drama brutal, es una economía totalmente estancada, y estancada no hoy, estancada, ahorita estamos cayendo como pelota de básquetbol en alberca, y la alberca está ahí abajo y no sabemos hasta cuándo va a llegar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que es, como decimos, no es lo que quisiera uno que fuera, es lo que es. Y el optimismo parte de reconocer dónde estamos. Y ahora, bueno, ¿qué hacer? Bueno, si el sexenio fuera un partido de fútbol, pues llevamos 30 minutos. O sea, decir que ya perdimos, bueno, tampoco, vamos 2 años de 6, son 30 minutos. Falta 1 hora todavía de partido. México le iba ganando a Alemania hasta el minuto 80 y de repente pues ya se cayó el mundo una vez más. Ahora, ¿es mucho o poco esas 30 minutos que llevamos? ¿O es mucho o poco lo que falta? Pues en realidad depende cómo sigamos jugando. De entrada, ¿cómo estamos jugando en lo macro? En lo macro, la política macro tiene 2 palancas, la fiscal y la monetaria, lo demás, comercial, industrial, etcétera, dejémoslo pasar. Las grandes discusiones de macro se realizan en qué pasa con la política fiscal, qué pasa con la monetaria. El mundo entero, Jerome Powell, el mero mero de la Fed en Estados Unidos, dice que la política monetaria es insuficiente, que sin política fiscal no hay manera de que la economía gringa repunte, que la economía monetaria ya llegó a su tope. México, este es un cuadro del Banco de México, del lado izquierdo es como una tarjeta de calificaciones. Los puntos rojitos es México, cubre prácticamente todas las bases de lo que se está haciendo en política monetaria y financiera en el mundo. Estamos portándonos a la altura de lo mejor. Un Banco de México, Banco de México, perdón, con una política financiera y monetaria muy comprometida con ver cómo le hace para que la caída pare, que ver cómo le hace para que esto empiece a recuperarse, cómo le hace para que no quiebren empresas. Ese es el Banco de México. Cruza uno la calle y se encuentra uno con Hacienda. El secretario de Hacienda es una maravillosa persona, es muy ilustrado, pero no le hacen caso. La política es de austeridad, yo le digo mal llamada republicana porque es una salvajada. No, o sea, la época de contracción económica es lo peor para hacer una austeridad, para hacer una política restrictiva fiscal, y eso es lo que estamos haciendo. Pero esto nos lleva a ustedes, muchos de ustedes son muy jóvenes, empresarios muy jóvenes, pues se han de acordar, si es que todavía les interesa manejar carros, automóviles, cuando aprendían a manejar. Le aprietas al freno y le aprietas al acelerador. No está tan nervioso que le aprieta las 2 cosas. Eso es lo que está haciendo México. El Banco de México aprieta el acelerador y Hacienda aprieta el freno. El mero mero de Hacienda le gustaría liberar el freno, pero el presidente, cada vez que abre la boca el secretario de Hacienda, y Morena, por cierto, Morena tiene un partido que es el partido del presidente, tiene un programa de recuperación económica con política fiscal contractiva, con endeudamiento, con reforma fiscal, pero abren la boca y el presidente no hace caso, no le interesa. Del lado derecho está el cuadro de la ignominia, porque ahí está que México está haciendo en términos fiscales, no está haciendo nada prácticamente. Competimos con Bahamas, si compitiéramos con playas todavía. ¿Por qué explica la pasión de AMLO por la austeridad? Yo creo que es una ignorancia infinita. Esa idea de que lo que es bueno para una persona es bueno para el país, que si yo ahorro, entonces es bueno, para mi familia puede ser, pero a nivel macroeconómico, desde Keynes, desde la recesión, la gran depresión, se sabe que en momentos de golpes externos muy fuertes, el gobierno lo que tiene que hacer es gastar. La frase tan trillada, aunque sea hacer hoyos, pagarle a alguien para que haga hoyos y pagarle a alguien más para que los tape, sería buenísimo. Si ponen un árbol en el Inter, pues estaría todavía mejor. Pero no lo estamos haciendo. Andrés Manuel cree que está citando economistas muy brillantes y está citando gente que pues son brillantes, pero con de otra historia, de otra visión del mundo, en la cual
es la parte de la señora Thatcher, del señor Reagan, el neoliberalismo más fuerte que cualquier economista medianamente calificado te dice que en estos momentos, en cualquier país, se necesita una política de ampliación del gasto público, de deuda. Hay que endeudarse en este momento. No quise endeudarse 20 puntos del PIB, pero endeudarse 2, 3 puntos del PIB. El Fondo Monetario lo dice, el BBVA lo dice, la banca lo dice, quien sea lo dice, salvo el inquilino de Palacio. Pero el problema es que sin un nuevo pacto fiscal, sin una política fiscal contracíclica y un nuevo pacto nacional por el desarrollo, tenemos en los actores económicos relevantes hay una discordancia, hay un encono, hay una falta de entendimiento propiciada por quien ustedes quieran, pero vamos a ver los motores del crecimiento que Joana ya nos presenta unos cuadros bien bonitos en Excel, como no sé si en Excel o en Stata, pero bueno, la inversión. La inversión privada va a arrancar, pues con las cifras que nos dio Joana, ni de casualidad. El clima de negocios es pésimo. Ahorita les comparto algunas gráficas de encuestas. Y la incertidumbre, la que metió Joana, que ella mencionó directamente el aeropuerto, no me acuerdo si fue Jorge, hay una incertidumbre inmensa sobre la continuidad de los proyectos ya empezados de repente siempre, ¿no? Y no se sabe si va a haber una encuesta a mano alzada y el pueblo sabio o no sabio decidirá que va adelante o no. A eso sumémosle que la inversión pública, salvo en los proyectos consentidos, que son 3 y no son precisamente energías no renovables, eso va a la baja. Entonces, si ven ustedes el Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Manuel, la inversión pública como proporción del PIB va a caer en estos 6 años. Ya estaba mal con Peña Nieto, va a estar peor. El gasto privado, bueno, ¿cómo? Con el deterioro del empleo y las remuneraciones, la elevación de la pobreza, pensar que el consumidor es el que nos va a sacar de la barranca, pero es como cuando chocas y quieres que el que está agonizando ponga a reparar la llanta, pues no hay manera, por ahí no va. Cualquier también texto de economía dice, C igual a F de Y, el consumo es igual a función del ingreso, no el ingreso igual a función del consumo. Entonces, por ahí no va. El gasto público con austeridad, sin reforma fiscal y sin endeudamiento, está condenado a irse recortando. Hagan lo que hagan con los fideicomisos, busquen dinero debajo de las piedras. Uno puede obligar al sector privado a pagar impuestos. La verdad, hay que hacerlo, y me incluyo. Lo que uno no puede obligar es al sector privado a invertir. Eso no hay manera. Pagar, sí, pagar, pago. A invertir, ¿y de qué o por qué? Como dice Juan Gabriel, ¿qué necesidad? Que en paz descanse. Las exportaciones van al alza, por cierto, las cifras no son malas, pero ni cuando eran muy buenas, México logró crecer fuertemente. Por muchos años las exportaciones crecieron a tasas de 2 dígitos, es decir, por encima del 10% anual, y la economía mexicana iba en otro carril. Hay una frase de la revolución que se llama bien hecho la mocha. Ustedes, bueno, nadie se acuerda de la revolución, yo tampoco, pero lo leí. La mocha se refiere a las locomotoras que cuando ya no tenían muchos vagones, iban mucho más rápido. Entonces el tren, ahí viene hecha la mocha porque le habían cortado el montón de los demás vagones, entonces iba como volada, ¿no? Hecha la mocha. Así estaba la economía, las exportaciones van hechas la mocha, sí, como no, porque no jalan al resto de la economía. Están hechas de muchos insumos importados de altísima calidad, los empacamos más o menos y van para afuera. Entonces, tenemos dos mundos, como cuando jugábamos fútbol en la prepa. El personalista que solito agarra la pelota y mete goles y el resto del equipo que lo ve pasar. Y dicen, oye, pues, ¿cómo ves si la compartimos? No, yo soy muy bueno. No digo que los exportadores sean así, sino que todo el modelo de política económica está orientado a eso. No está orientado a generar valor agregado e innovación, sino a salarios bajos y a exportar como sea. Y lo que mencionó ya Joana, no lo voy a decir. La trabaja en tasa de interés, tiene impacto muy débil, son mercados muy poco profundos financieramente. Baja el Banco de México la tasa y de aquí a que eso repercute en la tarjeta de crédito de tu servidor, pasa un montón de tiempo, suponiendo que llegue, ¿no? Y además tampoco lo puedes bajar mucho porque hay el peligro de fuga de capitales. Aquí hay una foto de encuestas del Banco de México sobre cómo está la inversión, nada más abonando a los cuadros que ponía Joana, pero aquí son expectativas. Del lado izquierdo es que, ¿cómo ves? El entorno económico está más o menos, si va a mejorar. Bueno, 30% dice que va a mejorar en septiembre, pero bueno, pues ya si en septiembre no dice que va a mejorar, ¿comparado con qué? ¿Comparado con mayo? ¿Comparado con junio? Bueno, obviamente va a mejorar. Como las cifras que presentó Jorge, hay unos indicadores del 50 que sí está en repunte. Ese 50 se refería a que si estamos mejor que el mes pasado, no, seguramente estamos mejor que el mes en el que se cayó el mundo, sí, seguro. Es un buen momento para invertir, ni de casualidad es un buen momento. Ahí la gente que dice que es un buen momento, pues están menos del 10%.
Y veamos, la inversión pública, ya dijo Joan en qué nivel está, se fue al piso, pero además el tamborileado acuerdo de la infraestructura, que por cierto es como la tercera o cuarta vez que nos lo chutamos, perdonen tanta referencia al fútbol, pero está la Champions. Este acuerdo entre el gobierno y el sector privado es el cuarto, y muy tamborileado, firmado en Los Pinos otra vez. Le suman, suponiendo que todos sean nuevos proyectos y todos se hagan, es 1.2% del PIB a ejecutarse en 4 años. Lo dividimos entre 4, da 0.3. 0.3 adicional por año, estamos en una tasa de inversión del 20%, tenemos que llegar a 25%. No hay manera. Y eso suponiendo que se haga, suponiendo que no sean proyectos que ya estaban en ejecución. No hay manera. Pero vámonos a lo micro, o sea, si en lo macro, es decir, las grandes cosas de política económica, política industrial no hay, por cierto. Bueno, en lo micro, pues hay mucho por hacer. Micro me refiero, pues, la CAINTRA, las pymes, nosotros como personas, como familias, etc. Bueno, de entrada, hay que recordar que las 3 etapas de la pandemia son, en principio, recurrentes. La emergencia es cuando está la economía parada. ¿Qué vamos a hacer con la gente que no puede salir a nada? ¿De dónde va a comer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le hacemos para que esas empresas no cierren? Si cierra una empresa, es que el empresario es un explotador. Vamos a suponer que todos sean explotadores. Si esas empresas no están, no va a haber dónde trabajar. Y yo no conozco otra manera en esta economía de comer, sino es que trabaja uno, salvo que hayas nacido muy rico. Muy pocos tienen esa fortuna. La segunda fase de adaptación, control de focos de epidemia, pero peligro latente. La economía a media marcha, y a media marcha así, como las pelotitas en los semáforos, ¿no? Una sube, una baja, una sube, una baja, en distintas partes del país, como Joan ha mostrado. Y la recuperación, que bueno, ojalá la veamos pronto, pero pronto no sé, sin peligro de contagio, ya con vacuna. Los estudios sobre la vacuna es, uno, de aquí a que haya. Dos, que la gente se vacune. El porcentaje que se vacuna es poco. 3, que la eficiencia de la vacuna convence a los jóvenes que se vacunen. Esto va para muy largo. Hay que convencer a los jóvenes que se vacunen por los y ve las tasas de vacunación en Estados Unidos, por ejemplo, la encuesta es que dice que cerca de la mitad ni se vacunaría. Y la realidad nueva, esto es que ya vamos a regresar a la normalidad. Esto es como cuando uno estaba casado y no tenía hijos, y luego ya tiene el primer hijo y te dice, no, hombre, no te preocupes, al rato ya todo regresa a la normal, regresa a lo normal, en la vida regresa a la normal. Es otra cosa, nunca más vuelves a dormir. Es otro mundo. Bellísimo, bellísimo, pues otro mundo. Entonces pensar, no, ya ahorita ya regresa a la oficina. ¿Cuál? No hay patrón. Netflix dice que es una locura estar todos en casa. Twitter dice que es una maravilla estar todos en casa. Grandes empresas. ¿Cuál va a ser el nuevo patrón de la oficina? Sectores, regiones, ni idea. Todo ello en un contexto de cambios enorme. China va para arriba brutalmente. Asia igual. Bueno, de entrada reconozcamos, esto es una parte, esto es de América Latina en general, bueno, los impactos han sido muy fuertes, pero como dicen hasta en los tinacos hay niveles, ¿no? A unos les ha pegado brutalmente, turismo, transporte, etcétera, otros significativamente, y a otros, pues muy moderado porque son actividades esenciales. ¿En qué medida si tienes una pyme que está metida en el sector que ha sido golpeado muy fuerte, por ejemplo, en hoteles y restaurantes, te puedes acercar a los moderados a medicina? Bueno, a lo mejor ofreciendo comida de tu restaurante a los que están en los hospitales. Digo una idea, en fin, se ha hecho, por cierto. Héroes, bueno, hay unas empresas cercanas que están haciendo todo ese tipo de cosas, cercanas en el corazón me refiero. ¿Cómo le hace uno para saltar de uno al otro? Porque tampoco es muy claro, porque todo va y viene en función de las regiones también. Esto es un estudio que va a sacar el Fondo Monetario Internacional sobre nuestro país y divide las entidades en a cuáles les ha pegado mucho por la parte de salud y mucho por la parte de la actividad o poco, ¿no? O sea, el lado más agradable es abajo a la izquierda, son pocos bajos, todo es relativo, ¿eh? O sea, esto no es que sea, wow, qué maravilla estar en Zacatecas. Lo que dice es que está mejor en términos de actividad económica y de Zacatecas. O sea, está menos grave la situación en Zacatecas, Durango, Querétaro, que si nos vamos a Quintana Roo, Baja California, Ciudad de México. Entonces, a lo que voy es que, bueno, las pymes igual, las medianas y demás, depende de dónde estés, cómo le haces, qué es lo que está pasando en Coahuila que es tan distinto a lo que pasa en Hidalgo. ¿Será nada más que los mexicanos de Hidalgo son distintos a los de Coahuila? Seguramente hay cosas de la industria de servicios, también las movilidades quizá, algunos estados mucho más pobres que otros, pero yo creo que hay un papel importante que es que
el empresariado, cuál es su liga con el político local. Si no podemos convencer al de Palacio Nacional, convenzamos al del Palacio Municipal, convenzamos al gobernador. Hay cosas que se pueden hacer a distintos niveles, relación público-privado, a diferentes rangos de autoridad. Entonces, aquí hay unas preguntas importantes que lanza el fondo. Las cámaras, la CAINTRA, por ejemplo, cercana a mi corazón también, tienen mucha responsabilidad, muchísima, hoy en día, en el mundo en general, ¿no? Pero en particular, ante la cerrazón de nuestro Ejecutivo, quiera Dios que sea temporal, las cámaras están obligadas a canalizar las inquietudes de sus agremiados y de los cercanos, o sea, no solamente es que yo represento a la textil y ahí se ven los demás, ¿no? Es el sector empresarial consciente de su responsabilidad hacia arriba, hacia los lados y llamémosla hacia abajo con los trabajadores. Este país, si no tiene un mercado interno robusto, no va a crecer, pues el mercado externo está muy débil. Mercado interno robusto quiere decir una distribución del ingreso más justa, con menos pobres, con menos vulnerados. Entonces necesitamos tener empleos dignos, como dice la OIT, empleos con protección social, con buenos salarios, etc. BBVA hace poco dijo que hay que subir el salario mínimo. No sé por qué digo BBVA, pero es lo que leo, pero también pueden ser otros bancos, no los dos. Urgen medidas para evitar la destrucción de puestos. Ojo, no solo es proteger al desempleado, sino que no cierren esas empresas. Y pequeñas y chicas, las grandes tienen muchos atractivos, generan cadenas de proveedores, etcétera. 3 medidas importantes. Proponer ingreso básico universal temporal. Nosotros, los programas de Andrés Manuel que mencionaba, no sé si Mario o Jorge, de transferencias, no hay evidencia de que estos programas sean mejores que los de antes. Ni siquiera hay programas nuevos que han implementado a raíz de la crisis. La gente que perdió el trabajo está peor que como estaba antes. No es que hay un programa que le compensó. Hubo mucho enojo de que los narcos estaban repartiendo canastas en algunos pueblos. Pues quiero ver la foto de otros que no sean los narcos que estén repartiendo canastas en esos pueblos, a lo mejor en otros pueblos, pero en fin, hay política, hay reactivar el gasto con multiplicadores de empleo. Juan Con Carlos, buena política, ¿sí? me está ¿Un minuto? hablando de los organizadores, si podemos acelerarle Sí, cómo no, me falta una lámina. por favor. Una buena política pública no tiene que haber disyuntiva entre la salud física y la económica. Mucho por hacer en el mundo nuevo, ahí están las recomendaciones. Y en síntesis, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es, para salir del atasco, hay que reconocer que estamos en el atasco y hay que buscar un camino. Ese camino, dialogar, difundir, informar, sumar, tratar de influir en los congresos y en la ciudadanía para que vote. Y estos gritos de que ya se vaya, que no sirven, eso es absurdo, son gritos, sueños guajiros irresponsables que asaltan a la democracia y asaltan la dignidad de los mexicanos. Se llega por la democracia, se sale por la democracia. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Perdón por la tardanza. No, está muy buena intervención. De hecho, dentro de del chat de la página tenemos ahí debates y muchos comentarios sobre esta última presentación también. Si gustan, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos 2 preguntas ya. Va a ser algo rápido, ya estamos sobre el tiempo. Empezaré con la primera, es para la doctora Yona Chapa. Dicen, ¿cómo que recuperación tipo V si no vamos a recuperar la senda del crecimiento que teníamos del 2%? Creo que más bien es tipo L. Hay que ver la recuperación en términos de la tendencia de crecimiento. Sí, ¿Tuvieron un comentario, doctora, sobre ello? sí, muchas gracias, Mario. Bueno, hagan de cuenta que cuando estábamos haciendo la presentación, a lo que me refería cuando supusimos la V, la forma V de recuperación, eso lo hicimos por allá de mayo, julio. Ya después, cuando empezamos a hacer pronósticos para finales de año, nos cambiamos y es una más parecida como la Nike, como estaba comentando Jorge y también Juan Carlos. El asunto es aquí definitivamente regresar al 2%, va a estar, o sea, a lo que voy es de que vamos a tener, nosotros estamos pronosticando que el próximo año vamos a tener un crecimiento positivo de 4.6, una tasa altita, pero es con relación al 2019, o sea, en realidad, como usted bien dice, la persona que hizo el favor de preguntar, pues no es a la tendencia, ¿verdad? O sea, estamos regresando estamos comparándonos con el año anterior donde traemos una caída muy profunda. Yo creo que van a pasar unos 3 años para poder regresar a como andábamos, ¿no? Porque aparte 2018 y 2019 también ya traíamos nosotros señales de contracción. Muchas gracias, Mario.
Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta para Jorge. ¿Qué tal con los fraudes de criptomonedas? ¿Qué opinión tiene para invertir en las que sí son reales? Muy buenos días. Gracias por la pregunta. Los mercados están ofreciendo una gran cantidad de alternativas recientes y esta subida tan tremenda, este mercado alcista, como le llaman, desde que comenzara en marzo del 2009 ha dado 450%, ya incluyendo dividendos, en Estados Unidos. En México no, desgraciadamente en México el número es mucho más pequeño, pero un mercado alcista siempre trae consigo, vaya, si me permiten hacer un símil con la biología, hay aquellos pescadillos, le llaman rémoras, que se le pegan a los pescados grandes y de lo que estos comen, ellos también comen un poco. Y este pescado grande es el mercado alcista de Estados Unidos, indudablemente es la ballena grande. Y mercados que están subiendo tremendamente, ya vieron ustedes cuánto gana Zoom, cuánto gana Tesla. ¿Vale la pena invertir en cosas así tan vistosas? Yo diría que debiéramos tener cuidado en ambos casos, Zoom y Tesla, y mucho más en algunas otras cosas que están también ganando por la vía de la fama, más que por la vía de lo fundamental. Yo creo que las criptomonedas clasifican en estas ganancias que vienen por el lado de la fama, y al ver las criptomonedas y la gran volatilidad que estas tienen, se antoja, ¿verdad?, ganarse de repente un 100% en unas cuantas semanas, pero eso mismo puede ocurrir casi en la bajada, y uno perder eso y más todavía si uno pidió prestado, las cosas se ponen mucho peor. Entonces yo diría que tiene uno que jugar a esos mercados. Le soy muy franco y no quiero ser muy pedestre en esto, pero casi como uno lo haría con Las Vegas. Uno toma la maquinita aquella de los limones y hay una posibilidad, sobre todo si es uno un jugador de primeras veces, la empresa le permite a uno ganar un poco para que haya ánimo y bueno, este es casi como un juego, casi como una diversión. Yo creo que en particular las criptomonedas clasifican como esto porque abajo de las criptomonedas, la parte fundamental, no cumplen con aquellas funciones que el dinero tiene como almacén de valor y como representante de precio, etcétera. Entonces, no puede, por ejemplo, no pudiera uno establecer su hipoteca en Bitcoin, ¿verdad? Porque al día siguiente valía la mitad o el doble. Entonces, así como es falta de confianza en que no tiene una institución central detrás de ella, pues yo sería muy cuidadoso. Para el portafolio base, yo diría definitivamente no meterse en esas compañías, en ese tipo de inversiones, en monedas tampoco, salvo que estén pegadas a algún activo por estar expresado un activo en ellas, pero ese tipo de moneda, ese tipo de instrumentos tienen gran volatilidad, a veces mayor al 100% anual, ¿eh? Y bueno, como referencia, la bolsa americana tiene un 15% anual de variación. Gracias, Mario. Gracias, Jorge. Es un tema muy interesante ese. Tenemos una última pregunta. Creo que por el contexto considero que es para Juan Carlos Moreno. Es, en una escala del 1 al 10, ¿cómo califica el desempeño del gobierno actual a la luz de todos estos datos? Mira, yo creo que depende, o sea, si estamos hablando del gobierno en general, pues, o sea, en términos de Andrés Manuel, pues hay unas cosas que son buenas. Hay cosas de transparencia que me gustan, hay cosas que no me gustan para absolutamente nada. O sea, la política, ya en su injerencia en la parte fiscal se me hace pésima, pésima. La parte monetaria, que es autónoma, Banco de México, está bien, pero le tocó, pues, sacó un tigre, pero ya íbamos mal en la fiesta, ¿no? Entonces, la verdad, yo quiero creer que esos 30 minutos le van a dar evidencia para que cambie de dirección. O sea, hoy por hoy, la política macroeconómica que está siguiendo el gobierno, lo que va a hacer es agudizar la recesión, profundizarla, me refiero, quiero decir, prolongarla, o sea, agudizarla y prolongarla, con efectos gravísimos en el empleo, efectos gravísimos en la pobreza y en la desigualdad, justo lo contrario que él prometió cuando dijo primero a los pobres. En términos de la corrupción, nos hemos enterado de tal cantidad de porquería que ya la sospechábamos en ese sentido. Qué bueno que se sepa, pero es como en la casa, ¿no? Digo, una vez que hay basura, pues qué tal si la tiras y la limpias, pero nada más ver basura por acá, basura por ahí, decir que prometer que vamos a hacer algo,
Por ejemplo, ¿qué pasó con Lozoya? Pues no tengo ni idea, una más. Entonces, en ese sentido, me gustaría que el discurso del nuevo gobierno fuera más con el curso de lo que dice que quería. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ya no tenemos más preguntas en el chat. Tenemos muchos comentarios. Les agradecen bastante. Les encantaron sus 3 presentaciones. Nos comentan que los debimos de haber tenido separados. Entonces, pues, esperamos. No, si nos caemos bien, ¿por qué separados? No, o sea, que les Qué debimos de haber desastre. dado, Para mí es un orgullo estar aquí con ustedes no, tres. que les debimos de haber dado un tiempo más para cada uno de ustedes. Esperamos invitarlos en algunos foros posteriores, ahora sí en lo individual, para que puedan explayarse cada quien en los temas que nos estuvieron tratando. Y pues de mi parte, muchas gracias a ustedes, también a nombre del comité organizador de la Expo PYME. Agradecemos mucho su participación en este evento histórico que por primera vez es de forma virtual. Generalmente en estos eventos les damos un reconocimiento, algún diploma, alguna placa. No nos será posible, pero les mandaremos una constancia de participación digital por correo a nombre de CAINTRA en agradecimiento por su valiosa exposición. Y de igual forma agradecemos a todos los asistentes a esta conferencia y les recordamos revisar el programa completo de la Expo para que no se pierdan ninguna de las más de 100 conferencias, paneles y actividades que tenemos para ustedes. También les recomendamos visitar el área de exhibiciones, donde encontrarán a diferentes empresas e instituciones ofreciendo servicios y oportunidades de negocio para todos ustedes. Por último, los invito a compartir su experiencia en la Expo PYME 2020 en redes sociales y etiquetar a CAINTRA Nuevo León y utilizar el hashtag Expo PYME 2020. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy y les deseo muy buen día. Muchas gracias a nuestros panelistas y a todos los asistentes de este importante foro. Muchísimas gracias.